Muchas cosas de las que yo voy a explicar en este momento, ustedes ya las saben. De pronto van a decir, eso el padre nos ha explicado hace tiempo, ya lo hemos aprendido en otro lado. Es posible que sí, como cuando nosotros escuchamos un texto del Evangelio en los domingos o de las cartas de Pablo. Eso ya he escuchado otras veces. Nosotros hemos escuchado varias veces lecturas que ya en la cabeza se nos han grabado, pero no de manera tan correcta, sino de manera tan correcta, porque lo que nos ha faltado a veces es hacer distinción entre un mismo texto sinóptico, que sé yo, de Mateo, de Marcos y Lucas, que se repiten, ¿no es cierto? Que pueden ser vistos en conjunto. De todos modos, voy a pasar de una manera breve sobre cosas fundamentales necesarias de saber o de recordar si de pronto ya se han olvidado. Y luego vamos a meternos en un tema muy bonito que así fue en el link que les mandé en el del Zoom para invitarles a participar. El tema es este, actitudes, cómo enfrentarme yo a la Sagrada Escritura, cómo me enfrento yo, cuál es mi postura, cuáles son las actitudes con las que yo debo enfrentarme con la Biblia, ponerme cara a cara con ella, con el texto. ¿Cómo acercarnos a la Biblia? ¿Cómo tenemos que acercarnos a la Biblia? Antes de nada, a ver, dicen que sí se puede hacer más grande. Ya, inclusive tocando la copita, eso ya, yo también ya sé ya. Muy bien, ¿cómo acercarnos a la Biblia? Ese es el tema del que vamos a hablar. Pero antes he puesto algo preliminar, ¿no es cierto? El significado de Biblia es un neutro plural en griego y significa libros. Un total de 73, 46 pertenecen a la antigua alianza hecha por Dios a través de Moisés con el pueblo de Israel, y 27 libros de la nueva alianza llevada a su plenitud en Cristo Jesús. ¿Sí? 27 libros, el Nuevo Testamento. La clasificación de los libros del Nuevo Testamento es igual en toda Biblia, tanto en la Reina Valera como en las otras Biblias protestantes, también en las diversas traducciones de la Iglesia Católica. En cambio, en cuanto al Antiguo Testamento existe una diferencia. La primera, la traducción hebrea, que es la Tanakh judía. Estas tres letras, la T, la N y la K, ¿sí? Kop, Nun y Tau. Tau es la última letra hebrea. Y significa la Torah, la N de Naví o en plural Neviim y la K de Ketubim, porque también hay otros escritos que no son proféticos, pero forman parte del canon judío. La Tanakh hebrea no reconoce 7 libros a los escritos de la época del dominio heleno en idioma griego. El Nuevo Testamento fue escrito totalmente, en cambio, en el griego de la Koiné. Para el Nuevo Testamento no tenemos ningún problema, porque todos los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Hay unos indicios por ahí que dicen que hay un Mateo arameo, que había un Mateo arameo, pero históricamente eso no se ha llegado a detallar. Muy difícil conservar los escritos antiguos porque el papiro, el material en el que era escrito, sobre todo en los climas de pronto húmedos, donde llueve demasiado, difícil se conserva el papiro. En los climas secos, sí. En el siglo III antes de Cristo, en Alejandría, 70 escribas sabios, trabajando por separado, llegaron exactamente a la misma traducción. Esto es claro signo de que solo pudo ser inspirada por Dios.
A esta traducción la llamamos la de los 70. Sí, ellos pidieron permiso a Jerusalén para poner por escrito, ¿sí? A traducir del hebreo al griego, ¿sí? Y esto bueno, es algo muy bonito. 70 escribas traducen por separado y todos coinciden en la traducción. Entonces, bien, esto es y se tiene indicios que inclusive los primeros cristianos utilizaron la Septuaginta para la evangelización. Cuando Pablo dice en la carta a Timoteo, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para. Se refiere precisamente a la Septuaginta. ¿Cómo se formaron capítulos y versículos? Al comienzo, los que escribieron, ¿no es cierto? Primero quiero decirles que ellos nunca pensaron que lo que escribían algún día va a ser palabra de Dios, ¿sí? Nunca pensaron eso. Es más, escribieron una sola, hicieron un solo relato, ¿sí? Compusieron su obra y terminaron de componer según inclusive las necesidades de las comunidades a las que se dirigían. El poner capítulos y versículos es parte de la didáctica de lectura, con el fin de facilitar la lectura y poder encontrar las citas requeridas para los diversos usos. Eso se dio en el año 1226 de Esteban Langton, divide en capítulos numerados. Luego, 3 siglos después, en el año 1551, el impresor Robert Stein, durante un viaje de Lyon a París, puso números en cada una de las frases de estos capítulos. Esos son los versículos. Todo esto nace en el seno de la Iglesia Católica. Pregunta, ¿todo lo que dice la Biblia es verdad? Claro que sí. Todo es verdad. Si vemos en una novela, a muchos les encanta la novela, ¿no es cierto? En una novela todo es inventado. Sin embargo, pueden ser verdad si las cosas siguen su curso, si se recoge la realidad humana. No hay nada exacto, histórico, pero todo es verdadero. Por ejemplo, Génesis. Sí, Génesis. Nosotros tenemos Génesis capítulo 1, capítulo 2. Dice, es que eso es traído desde Babilonia y son cantos, poemas de la creación, el Enuma Elis, el Gilgamesh. Claro, todo eso es cierto, son poemas. Pertenece al ámbito mítico, pero son verdad, claro que son verdad. Como cuando un padre, por ejemplo, se inventa alguna cosa, los hijos le preguntan, papi, ¿qué significa tal cosa? Y los papás conversan con los hijos, ¿sí? Los papás son unos excelentes catequistas, ¿no es cierto? Que tratan de resolver inquietudes de los hijos. De nosotros cuando éramos pequeños preguntábamos muchas cosas a nuestros papás. En la Biblia se encontrarán muchas inexactitudes. No será exacta la forma de narrar unos sucesos o de referir unas palabras, pero será verdadera porque incluye el sentido que se ha descubierto en todo eso. ¿Creer para entender o entender para creer? ¿Qué mismo? La realidad esencial del suceso es invisible a los ojos humanos. Miren, esto es en todo. Cuando yo veo una realidad, no porque veo eso es cierto. Yo de pronto estoy viendo una persona que está mareada y camina tambaleándose y por ahí de pronto se cae. Y enseguida yo digo, ese está borracho. Y sucede que mis sentidos me engañaron porque en verdad no está borracho. Le dio un infarto cardíaco. No todo lo que veo de pronto es cierto. Por eso tengo que tratar, yo puse aquí adivinarla, ¿no? Buscar entenderla a través de los aspectos históricos del suceso, a través de lo que veo. Por ejemplo, veo a un hombre y a una mujer que se abrazan.
Claro que es un hecho histórico, es un hecho exacto, pero no puedo concluir nada de eso, ya que a veces uno tiene que abrazar a la persona que uno no quiere de pronto, a la persona que no. Pero si otro me dice que ese par se aman, entonces ese abrazo toma un sentido, se hace signo de su amor. Si me dicen, por eso cuando nos daban a nosotros el concepto de fe, los sacerdotes que están aquí en este miércoles bíblico saben, el padre Carlos Bravo en Teología Fundamental nos da esta definición. La fe es aceptar algo que alguien me dice. Si me dicen, esto quiere decir que yo creo en lo que me dicen y porque creo, comprendo. Ese abrazo como un gesto de amor, porque creo, entiendo. Para comprender hay que creer. Y el hecho de comprender, en cambio, refuerza mi fe. Pero todo empieza con creer, ¿sí? Empieza con creer. Lo mismo ocurre en la Biblia. Esto vale para quienes la escribieron. Contaban unos sucesos, pero esos sucesos cobraban un sentido porque creían. Aunque podemos leer y comprender la palabra sin creer, nuestra manera de entender será en cambio insuficiente si no compartimos la misma fe de los hagiógrafos, de sus autores. Aquí, ojo a esto, ¿no es cierto? Qué necesario es ponernos en sintonía, ¿no es cierto?, con lo que querían transmitirnos los mismos autores sagrados. El sentido de un texto. Cuando nos encontramos ante un texto antiguo, más o menos razonamos así. ¿Tenía algo que decir el autor? ¿Un sentido que transmitir? Ese sentido los plasmó en sus palabras y en su cultura. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo consiste en sacarlo y volverlo a plasmar en nuestra propia experiencia de vida. Vean, Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Eso lo hablaba en ese tiempo. Hay dos bienaventuranzas positivas, o sea, positivas, pero, a ver, en presente, los pobres en el espíritu y la última, bienaventurados ustedes cuando los persigan. Y las otras son en cambio a futuro. Dichosos los que sufren, los que lloran, porque serán consolados. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Es la realidad que Jesús está describiendo. En ese tiempo hay mucha gente oprimida y Jesús mismo está hablándole a los enviados de Juan Bautista. Cuando le preguntan, mira, Juan Bautista nos manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, o tenemos que esperar otro? Y Jesús le dice, vayan a contar a Juan lo que están viendo y escuchando. Los cojos andan, los ciegos ven, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Dichoso el que no se escandaliza de mí. Lógicamente, las pretensiones mesiánicas van por otro lado. Por eso es que no aceptan un Mesías pobre, un Mesías que anuncie de esta manera el Evangelio, la buena nueva. La opción del Antiguo Testamento, la opción de Yahvé, son los pobres. He bajado para liberar. Dios baja para caminar con nosotros y sigue caminando con el pueblo pobre en Jesús, ¿no es cierto? Y no le importa a Jesús enfrentarse, ¿no es cierto? Cuando va camino a Jerusalén, ahí aparece la parábola de la higuera, ¿no es cierto? Una higuera frondosa, lindísima, pero no hay fruto. Dos, el árbol el árbol o la montaña, si tuvieras fe, dice, como un granito de mostaza, dirías a la montaña. Jesús está encaminando a Jerusalén, a esa tremenda montaña que aplasta la realidad. Hoy también tenemos esa montaña inmensa que sigue aplastando nuestras vidas. La vida de los pobres, no hay empleo, inseguridad, ¿no es cierto? Es decir, las cosas se siguen dando y seguimos, este evangelio, estas palabras siguen tan actuales para seguir anunciándolas, para seguirlas transmitiendo y para seguir construyendo con Jesús un camino de liberación. Cuando leemos un texto, lo rehacemos a partir de lo que somos nosotros mismos. De este modo, prolongamos la vida del suceso, añadiéndole el sentido que hemos descubierto en él. Leer es apoderarse de un texto, ojo, y hacerle decir algo hoy para nosotros, algo que nos haga vivir,
Si es así, ¿se puede hacer decir a un texto lo que uno quiera? Desgraciadamente sí. A veces hay personas que leen un texto, nosotros también hemos caído en ese error, y enseguida decir lo que está diciendo. Según yo, el texto está diciendo tal cosa, y no es así. Aquí es donde interviene el estudio del texto, es decir, el uso de los diferentes métodos de estudio. El estudio es el trabajo sobre un texto con la ayuda de los diversos métodos de análisis, a fin de descubrir que existe una distancia entre él y nosotros, que no podemos nosotros interpretar un texto con nuestras categorías mentales. Tengo que conocer el contexto de ese tiempo. Cuando yo leo una obra literaria antigua, por ejemplo, Guasipungo, una obra ecuatoriana, pero necesariamente debo conocer la cultura, los usos y costumbres de ese tiempo para poder apropiarme del texto y ver qué me dice hoy en este tiempo. ¿Sí? No es posible demasiado pronto proyectar sobre él nuestros sentimientos y modos de pensar. Caeríamos simplemente en ideologizar el texto. Eso sería gravísimo. Ya no sería una reflexión profunda de lo que quiso decirnos Dios a través del autor sagrado, sino lo que nosotros queremos y nos conviene hacer decir al texto sacándolo de la historia. Dos métodos de análisis que ya vamos a profundizar más luego. A los autores bíblicos los conocemos por sus escritos. Por lo tanto, comenzamos situando al autor. Es necesario conocer al autor. Por ejemplo, cuando nosotros leemos, ahora no es mucho eso, ahora son los WhatsApp, pero antes una carta, por ejemplo, de nuestra abuelita, y la abuelita expresa ciertas frases que nosotros ya las conocemos, ya son familiares para nosotros, y empezamos a dar nuestras opiniones porque sabemos del modo de pensar de nuestra abuela. Pero aquí en este caso nos distancia 2000 años, 3000 años. Entonces, de ley hay que acudir a los datos que a continuación exponemos. ¿Cuáles son los datos? De la historia tal como la conocemos por la Biblia y por los demás documentos de otros pueblos, que es necesario. Por ejemplo, en caso de la historia sobre Jesús, historia del pueblo romano, Flavio Josefo, Tácito, los padres de la iglesia, cosas, reflexiones mucho más cercanas a la tradición. Hoy, por ejemplo, celebramos la fiesta de San Policarpo de Esmirna, ¿sí? Esmirna es una de las 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor a las que se dirige el Apocalipsis, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Policarpo está más cerca de la tradición porque es discípulo de Juan, el apóstol. Entonces tenemos información de primera mano, ¿sí? Para poder entender, ¿sí?, la realidad de la tradición. Ya vamos a ver eso en un curso después. ¿Cuál es la importancia de la tradición? Y vamos a ver que el poder de la tradición es mucho más, porque no se puso todo en la Biblia. No todo lo que hizo Jesús está consignado en la Escritura. En la tradición hay muchas cosas más y de eso nos habla, por ejemplo, Juan. De la literatura de la época, los judíos desterrados en Babilonia oyen referir las grandes leyendas mesopotámicas sobre el diluvio, el gran Gilgamesh, el Enuma Elis. Los sermones judíos de la época de Jesús nos muestran cómo se comprendían entonces tal texto de la Escritura. De la arqueología, si bien es cierto, la tarea arqueológica es sumamente ya es especializada para personas selectas, pero gracias a Dios nosotros tenemos frecuentes escritos de tantos arqueólogos que han puesto a consideración sus trabajos, sus descubrimientos en un lenguaje tan sencillo. Por ejemplo, Crozan, para poder entender, por ejemplo, todo lo que es Pablo. Él nos ayuda a entender. Leer a Crozan es fabuloso porque entenderemos los escritos de Pablo. Por ejemplo, se han encontrado en Jerusalén la piscina de los 5 pórticos de la que nos habla Juan en el capítulo 3, me parece que o en el 5, no me recuerdo. Pero ve, yo tuve también la suerte de conocer ese lugar.
¿sí? Ahí están los 5 pórticos y ahí está el estanque, donde Jesús cura a ese enfermo paralítico que ya está 38 años de ahí, que no hay nadie quien le pueda arrojar al estanque cuando el ángel dice que va a mover las aguas. Bueno. Análisis estructural. Consiste en obligarnos a visitar el texto bajo el número mayor posible de aspectos, sin subjetivismo. Cuando pongo sin subjetivismos, cuidado, no es mi modo de pensar. En nuestra lectura, personas, quizás no nos fijamos más que en un solo aspecto, pero sabemos que hay otros. Voy a dar un ejemplo. Cuando vamos a una fiesta, yo comparo este análisis estructural como cuando nosotros analizamos una fiesta. La fiesta de la Mama Negra. Unos están en el norte, otros están en el centro, otros están en el sur, otros en el oriente y otros en el occidente, y otros en los otros puntos colaterales. Si cada uno de ellos habla sobre la fiesta de la Mama Negra, va a hablarnos de la misma fiesta, lógicamente, pero desde el lugar, desde la óptica, desde donde ellos vieron la fiesta, desde ese ángulo. Sí. No es posible ver desde el sur lo que sucede en el norte. ¿Sí? No es que tenemos nosotros ojos telescópicos. ¿Sí? Por eso es importante, ¿sí?, tomar en cuenta los diversos aspectos que hay en un mismo texto. A pesar de que de pronto a mí me gusta tal cosa, ¿no es cierto? Como Mirta ahora nos hacía en el análisis estructural en esos 3 puntos, ¿no es cierto? Sí. Podíamos haber sacado inclusive estos 5 elementos de un buen discípulo, cómo ser un buen discípulo y formar discípulos, ¿no es cierto?, del que nos habla este evangelio también. Sí, hay diferentes formas de analizar, no solo una. Si tuviéramos tiempo lo hiciéramos de más formas. Actitudes para acercarme a la Biblia como palabra de Dios. La Biblia se puede leer desde diversos puntos de vista, ya les dije, ¿no es cierto? No todos los métodos nos llevan a entender lo que Dios quiere decirnos. Por eso es importante revisar nuestras actitudes ante la Biblia. Sigan anotando preguntas. Hay lecturas que no nos ponen en contacto con la palabra de Dios. Prueba de ello es la diversidad de grupos contrarios que dicen apoyarse en la Biblia. Cuando digo hay lecturas, pero de la Biblia, ¿sí? No siempre la lectura de la Biblia nos pone en contacto con la palabra de Dios. Depende de nuestra actitud. No es que por el hecho de que leo la Biblia ya estoy en contacto con Dios. No, señor, eso no es cierto. ¿Sí? Puedo saber muchísimo, pero no unirme a Dios con lo que Dios quiere, con su voluntad. Se necesitan ciertas condiciones para que la Biblia sea para nosotros palabra de Dios. Primero, la fe. Perdón. 2, la fe, ¿por qué? Porque hay que creer. Primero debo creer, no tanto entender. María cree, no entiende, pero cree. Y esa obediencia le lleva a hacer camino con Jesús. ¿Sí? A hacer camino con Jesús. Después de entender lo que los autores querían decir. Después vivir hoy lo que enseñaron y vivieron esos agiógrafos, esos escritores sagrados, unirme a ellos. La Biblia es un libro de fe, nos enseña poco a poco quién es Dios y quiénes somos nosotros. Todo lo demás es ropaje literario, ¿ve? Interesantísimo, ¿sí? Pero claro, pasearnos por esa ciudad. Hay un escrito del padre Javier Sarabia que se llama El Poblado de la Biblia. Es muy interesante, es un escrito desde hace de muchos años atrás. Yo cuando era niño me acuerdo que ese libro existía, ¿sí? Es el libro número 7 de los libros de la colección de Biblia. La Biblia tiene que ser espejo de nuestra vida, donde se vieron nuestros mayores y donde nos vemos nosotros ahora. Para ello necesitamos colocarnos de enfrente, iluminados por la fe, con ojos limpios, sin prejuicios, bien abiertos, y que el espejo no esté sucio con prejuicios. Esto es bien importante. Lo que decía ahora la lectura, ¿no es cierto? ¿Por qué dices a tu hermano, déjame sacar, ¿no es cierto?, la paja del ojo ajeno y no miras primero? Hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu ojo y luego dirás, ¿no es cierto? O la bienaventuranza, creo que es la número 4, donde dice Jesús,
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, los que no tienen prejuicios, los que se acercan a los demás con esa mirada de Dios, con esa mirada religiosa, con esa mirada de ternura, de amor, de misericordia, ¿no es cierto? Actitudes negativas ante la Biblia. 5 actitudes negativas. Pueden existir más, de hecho, existen más. Primera actitud, fundamentalismo. Segunda actitud, elitista, actitud elitista. Moralismo, espiritualismo y machismo. Vamos a analizar cada uno. Fundamentalismo. Ciegos ante tanta grandiosidad. Lo poco que tocan creen que es del todo. ¿No es cierto? De pronto los testigos de Jehová solo fundamentan su creencia en la muerte, en la vida, leyendo el capítulo 7 de Juan, y el resto no. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y cuando se habla de resurrección, eso no les importa, pero es que este texto dice así, el fundamentalismo. Sí, hay una imagen bonita de un poco de gente mordiendo a un elefante, ¿sí? Y diciendo, este es del elefante. Uno le muerde el rabo, otro le muerde la trompa, otro le muerde la oreja. Sí, no, el elefante es inmenso. Y ellos colgados como una pulga nomás. ¿Cómo leen ellos sus textos? En frases incompletas, al pie de la letra, de forma aislada, ¿sí? Separan, sacan textos de su contexto, sin tener en cuenta la cultura de entonces, no les importa eso, como que fuera el periódico que se escribió ayer, ni lo que se dice en otros pasajes, comparar, ¿no es cierto? Si quiero hablar del bautizo, pues voy a leer en todo lo que el contexto del Nuevo Testamento y de la tradición, ¿no es cierto? No solo lo que dice un texto, ni la intención de los autores, peor eso todavía, no le interesa la intención de los autores, que quisieron transmitir los autores. Por ejemplo, no es lo mismo la transfiguración en Lucas que la transfiguración en Marcos o en Mateo. Es otro mensaje. Por eso hay que leerlo de acuerdo a la intencionalidad de los autores. ¿En qué contexto se dan, por ejemplo, esos textos? No saben mirar el mensaje en su conjunto. No tienen en cuenta la pedagogía de Dios. Se creen los únicos que conocen la verdad, dueños de la verdad, y se fanatizan en grupos cerrados. Por ello no captan lo que quiere decir Dios, sino que manipula y adapta el mensaje a sus ideologías y deseos particulares. Todo fundamentalismo termina convirtiéndose en intolerante, ciego, cerrado y violento. Ustedes saben que muchos fanatismos han acabado en guerras, en terrorismo. Eso ha pasado a lo largo de la historia y sigue sucediendo también hoy. El fanatismo nos hace intolerantes y cerrados, y necios también. Actitud elitista, desde el poder y las riquezas, ¿no es cierto? En los fundamentalistas existe eso, ¿no es cierto? El culto empresarial, el culto a la prosperidad, y nosotros también vemos los bienes materiales como un signo de la bendición de Dios. Doy gracias a Dios porque me regaló esta casa, porque me regaló este carro, y no nos damos cuenta que hay muchos, pues Pablo siempre dice, no se olviden de los pobres, perdón, en el concilio de el capítulo 15, en Hechos de los Apóstoles, el primer concilio. No se olviden de los pobres, ya solucionan el problema y si no, como el problema de la circuncisión, pero no se olviden de los pobres, ¿no es cierto? No se dan cuenta que la opción de Dios son los pobres. Esa es la pedagogía de Dios con ellos. Manipulan el mensaje en favor del poder y del dinero. Una actitud moralista. Buscan solo reglas cuadriculadas, prohibitivas, pero no escuchan con libertad el mensaje de Dios. Tienen preconceptos de lo que es bueno y malo, no reciben la novedad de Dios. Esto también nos pasa a nosotros en nuestras reflexiones. A veces nuestras homilías son demasiado moralistas. Nuestras reflexiones son demasiado moralistas, ¿sí? Descuidando lo humano. Actitud espiritualista. Solo les interesan las cosas espirituales. No miran a la persona completa, desprecian lo material, el cuerpo no vale para ellos, viven en las nubes. Inclusive algunas sectas dicen, nosotros ya vivimos arriba, como dice, busquen las cosas de arriba. Nosotros los que ya hemos sido redimidos, ya vivimos en el cielo. No conocen la realidad, no saben unir fe y vida y no se preocupan, peor por los pobres. Esto no importa.
Actitudes positivas. Es importante caminar hacia Jesús, con Jesús y desde Jesús. No se olvide. Perdón, caminar está ahí. Bueno. Caminar hacia Jesús, con Jesús y desde Jesús. Toda lectura debe tomar en cuenta el marco histórico, el género literario y la revelación progresiva. Es necesario unir Biblia, fe y también vida. Biblia, fe y vida. El Antiguo Testamento es el largo camino de experiencias sucesivas de Dios como preparación creciente a la venida de Jesús. El Nuevo Testamento recoge, en cambio, las experiencias del Evangelio, Jesús, quien nos vino a mostrar el verdadero rostro de Dios, su nombre, las experiencias de las primeras comunidades, hasta los evangelios descritos que son espejo de esas vivencias pascuales y de anuncio misionero, con parresía. Jesús desde el centro y la cumbre de la revelación de la Biblia. Dei Verbum, desde el número 10, 11 hasta el 24, nos habla precisamente de la importancia de la centralidad de Jesús en la revelación, ¿no es cierto? En la revelación, en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿no? Aquí quiero decirles una cosa. La parte intermedia entre el Evangelio y los Evangelios es precisamente la predicación, la tradición, que se recoge con veneración en la iglesia. La palabra es inspirada. No significa que es dictada por Dios. Cuidado, eso no quiere decir inspirada. Dios hace sentir al autor sus deseos, pero lo deja libre para que lo exprese según sus cualidades y su cultura. Ahorita no tenemos tiempo para explicar la inspiración, pero vendrá en un curso posterior dedicarnos a entender qué es la inspiración. Para eso, para reflexionar lo anterior, tenemos 3 aspectos del marco histórico. Puesto que Dios parte de la realidad vivida, en cada momento es necesario conocer la realidad histórica de ese tiempo, cuando se escribió el texto. Una vez que sé lo que Dios le quiso decir en ese tiempo, será más fácil entender qué nos quiere decir ahora a nosotros. Marco literario, géneros literarios. Cada autor escribe según sus capacidades culturales y literarias. Cuando Dios se revela y cuando inspira el Espíritu Santo al agiógrafo, al autor sagrado, no es que Dios está por encima de se pone por encima o adula su cultura, su capacidad, no. Dios respeta la capacidad de cada autor sagrado. Y así, de esa manera, esto es lo misterioso y lo trascendente de Dios, escribe cuanto Dios quiso que esté escrito. Sí. Estos géneros literarios de historia, hay narraciones didácticas que son importantes, narraciones simbólicas, sagas, cuentos, parábolas, poesías apocalípticas, que todo debe ser reflexionado de acuerdo al significado y al querer del autor. La revelación progresiva. Dios se manifiesta progresivamente. Es que yo sé tener esta comparación. ¿Puede un profesor de matemática dar lo que va de pronto a impartir durante todo el año lectivo en 2 semanas? Posiblemente el profesor puede hacerlo, pero la capacidad del alumno no está, ¿no es cierto? No puede, no va a poder, definitivamente no va a poder. Tiene que hacerlo de manera progresiva, despacio, según la capacidad de entendimiento y según también las necesidades. Dios se manifiesta progresivamente en cada época, según sus capacidades y sus necesidades sentidas. Cada enseñanza se apoya en las anteriores. Así cada vez estamos más cerca de la verdad de Dios, ¿no es cierto? Revelación progresiva de Dios, así Dios nos salva, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, los balonazos. Vamos a conversar un ratito, unos 5 minutitos. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Qué les pareció lo que nos dice, ¿no es cierto? Lo que hemos compartido sobre mis actitudes, las actitudes nuestras frente a la Biblia. ¿Cuáles tienen que ser nuestras actitudes? ¿Cómo está la cuestión del fundamentalismo, por ejemplo, en la Iglesia Católica también?
¿sí? Es necesario, son necesarios de estos cursos bíblicos. Esto es como un abrir el apetito, ¿no es cierto? Para que todos veamos la necesidad de dedicarnos, ¿no es cierto?, a la palabra de